En la iniciación de nuestro proyecto CICOT, que es el Sistema Integral de Comunicación para Tutoría, con la solución para poder ayudar a estudiantes mediante QR con grupos de tutoría. Pero ¿cómo definimos este proyecto? Bueno, se vivió las etapas de gestión de proyecto para poder sacarlo adelante. ¿Y qué son estas etapas? Bueno, en la creación del ciclo de vida de un proyecto, utilizamos estas 5 fases, que va desde la iniciación, donde define el alcance de viabilidad, objetivos y costos, y establece una idea clara. Desde aquí es la fase principal para poder establecer un proyecto. La planeación. Desde aquí se detalla mucho de las tareas, los recursos y la metodología que se va a empezar a usar. La ejecución. Pone en marcha las tareas planificadas. En este caso, si pasamos de la fase 3 ahora, entonces tenemos que ver cómo implementar el plan de trabajo ahora. El seguimiento y control. En este caso, después de que ya se haya hecho la ejecución, hacemos el control de todo el cumplimiento de objetivos, tanto identificar si hay algunas ventajas o desventajas, o también si hay una desviación. En este caso son las medidas correctivas, tanto que nosotros como el PMO estamos seguros de que con las actividades realizadas con nuestros compañeros podemos realizarlo. Y al final el cierre, que es la finalización de entregar los pendientes, los cierres de contratos y también la revisión de lecciones aprendidas. Es decir, todo esto va a soltarnos una base para la creación del proyecto. Y ahora pasamos a las fases que fue para nuestro proyecto. En este caso, presentando el Trello, que va desde la iniciación con todas las etapas. Aquí quiero mostrar que fue cada uno. Cada uno tiene una descripción y tanto tiene un checklist para poder hacer el control de esto. En este caso, el primer objetivo, o en este caso la primera tarea, fue identificar los problemas de tutores. Aquí se analizó la situación de comunicación entre tutores, tutorados, ver la perspectiva de cómo podemos hacer. Tanto los miembros, así como el PMO, con Antonio Vela y con Sergio David Guaso, podemos darnos cuenta de que haciendo la investigación y hicimos el checklist, haciendo que revisión de los procesos, identificar los retrasos, entrevistas con tanto con tutores, alumnos y el registro de los hallazgos realizados. De aquí nos pasamos al siguiente, que fue identificar las necesidades. Aquí recopilamos y documentamos tanto, los documentos están todos en Git, pero desde aquí empezamos a identificar qué fueron los problemas, tanto con de los estudiantes, los tutores, los requerimientos para, en este caso, gestionar nuestro sistema SICOT. Durante esta etapa de iniciación se generó el nombre de SICOT, porque aquí no tenemos un plan o un nombre como tal. Entonces ya, desde que es para eso sirve esta fase, que aquí es pues, desde que te das cuenta que son la creación del proyecto, darle el propósito, incluso aquí ya se ve la siguiente tarea, que es para identificar las oportunidades. ¿Cómo podríamos aplicar esto? Tanto la mejora tecnológica, las herramientas como los códigos QR y nuestro análisis, que fue el análisis de las herramientas disponibles, que podemos basarnos en realmente en lo que se podía ocupar. Comparar alternativas de comunicación, selección para manera visible. Y aquí pasamos a definir los proyectos los objetivos del proyecto. Tanto establecer los objetivos generales, los específicos para SICOT, alinear con los objetivos de la institución, en este caso con que sea de manera operativa, tanto para la experiencia estudiantil, porque tanto los estudiantes es nuestro primer objetivo. Aquí redactamos tanto qué es el objetivo principal, los objetivos específicos y validar la alineación con el plan estratégico institucional. Tanto el plazo que ya hemos mencionado donde el Project Charter, entonces aquí sí podemos basarnos que en un periodo de un semestre podemos aplicar el proyecto beta, o en este caso sería el piloto. Identificamos los stakeholders, tanto que sería para identificar las partes interesadas, en este caso son los alumnos, los tutores, coordinación y qué tanto nos puede ayudar el patrocinador. Aquí fue la elaboración del acta de proyecto, el Project Charter, como había mencionado, que es el plan de inicio del proyecto. Aquí la justificación, los objetivos, alcance inicial, los hitos principales, los riesgos generales y los roles clave. A tanto como el PMO y como los interesados durante el proyecto, se hace la redacción del acta, la revisión para el equipo de trabajo y validación con el patrocinador antes de que se firme y cumple con todos los requisitos.
Aprobación inicial por el patrocinador. En este caso, el patrocinador es el que nos da el visto bueno, tanto si ve el interés con el proyecto. Análisis de viabilidad del proyecto. Aquí evaluar si el proyecto es bastante viable, tanto económicamente y dar su planificación. Porque aquí durante la primera etapa podría basarse que si no es viable o si no es bastante interesante el proyecto, pues hasta ahí termina la etapa. Pero si caso de que no se aprobaran casi todos los detalles, entonces esta etapa continúa. Más que nada, lo que pasa con el patrocinador, si no hay presupuesto, no hay dinero, entonces hasta ahí se acaba un proyecto. Es normalmente cuando pasa ese tipo de cancelaciones. Aquí se expone el problema, tanto el problema de todos los alumnos. Aquí tenemos la checklist para preparar las diapositivas, la problemática, recoger la retroalimentación, tanto del patrocinador, qué es lo que quiere ver, y documentamos la conclusión. Tanto sería mostrar la evidencia del impacto con tutores, alumnos y validar la urgencia del proyecto. Identificar los sesgos iniciales, tanto los sesgos que son durante esta fase, que sería la creación de grupos no oficiales, y definir las mitigaciones. Tanto eso ya está establecido en los KPIs. Diseñamos una guía tipo de entrevistas, porque primero principalmente vamos con encargados, tanto con tutores, con estudiantes, y en este caso seríamos una guía de preguntas. Definimos los objetivos, qué es lo que necesitamos analizar, programar las entrevistas primero y pedir requerimientos antes de plantear el sistema psico. Identificamos alcance o áreas que involucran. En este caso definimos los departamentos, programas académicos, los actores, que en este caso los actores que serían los tutores y los estudiantes. Identificamos unidades participantes, las exclusiones del alcance, redactamos tanto el documento de alcance inicial y queda entonces la aprobación con nuestro coordinador. Proponemos un medio de comunicación. En este caso, basado todos los canales oficiales que normalmente se utilizan, tenemos tanto como WhatsApp, Telegram, Teams y consideramos la accesibilidad y compatibilidad del control administrativo. En este caso también evaluamos las opciones de plataformas, los términos de privacidad de uso, que tanto como son datos sensibles, entonces podemos basarnos en que podemos tener un disclaimer para ese tipo de datos. También necesitamos la justificación y la elección. Definimos la estructura por grupos, cómo se basaría estos grupos, cómo sería para tanto para coordinadores, tutores y los criterios que serían para integrar a cada alumno. También definimos qué grupos son por licenciatura, tutor, administramos por grupo, esquema visual de cómo sería cada uno y se valida con coordinación. Aquí el protocolo de notificaciones sería tanto la frecuencia, el tipo de contenido, los responsables. En este caso, pues los responsables sería el tutor en general. Y también dentro del KPI incluye que son plazos de por lo menos de menor o igual a 48 horas. En ese plazo se debe de cumplir. También tenemos las métricas de uso. En este caso, como he estado mencionando de los KPIs, pues establecemos indicadores clave para el sistema SICOT, como tiempo de notificaciones, nivel de integración de estudiantes, satisfacción. Seleccionamos qué son los KPIs más relevantes, definimos el método de medición y validamos con el patrocinador. Elaborar un plan de comunicación. En este caso serían los alcances, los riesgos, qué tanto se puede influenciar como reportes, se valida con coordinación y también que no se pierdan esos mensajes. En este caso, el plan de capacitación de tutores y coordinadores, definimos un calendario para capacitación. En este caso, sí, qué tanto se podría ocupar. Agregamos instrucciones tanto para los responsables y con eso. Establecemos el cronograma detallado, tanto que son actividades por fase. Elaboramos un cronograma con todas las fases, las actividades, las dependencias claves. Ya que tenemos nuestra checklist de qué tanto se puede hacer. Checamos las APIs, en este caso investigar todas las funcionalidades que nos brinda tanto WhatsApp, Telegram y terminar si es viable de manera técnica. En este caso, checamos que es la documentación, que si nos importa tanto los bots, identificar todas las limitaciones con los mensajes masivos, los tokens, qué opciones son gratuitas, institucionales, documentar resultados técnicos y documentaciones. También asignamos responsables por actividad, tanto por la tarea, proyecto y documentación de roles.
Aquí ya sería análisis de riesgos y plan de mitigación. En este caso, son, si hay riesgos en la manera de detectar los grupos o la creación de grupos no oficiales, pues hay estrategias para poder solventar algunas cosas. Aprobación del proyecto. Este ya es esta etapa de planificación, olvidé mencionarlo. Pues ya después de que pasamos del inicio, ya empezamos con la aprobación del proyecto, realizamos las entrevistas, ya tenemos lo importante, entonces ya pasamos a entrevistar coordinadores, estudiantes, definimos los medios, en ese caso ya sería con Telegram, hacemos la creación de grupos, creación de QRs, tanto empezamos a hacer probar con copias digitales, generamos por grupo y hacemos la distribución. Al final ese sería un plan piloto y establecemos tanto las reglas del canal, estamos cada una, la comunicación oficial por lanzamiento, tanto por sistema, la publicación en áreas visibles, hacemos sobre viabilidad, el soporte técnico, tanto tenemos la asistencia con estudiantes, tutores para poder designar tanto el personal y la ejecución va desde el plan piloto, es decir, lo que fue del ciclo de agosto de y hasta diciembre de 2025, el plan 2025B. Y pasamos a validación de grupos, la calle seguridad, tanto las pruebas con el bot, las hacer pruebas con QR, funcionalidades del bot. Aquí podemos hacer que valide o no valide el acceso. Aquí estamos los análisis que hayan pasado. Y ya, serían las etapas de que sería todo lo que hemos planificado hasta ahorita. Y aquí en proceso. Pero vamos que son estas etapas. Vamos con lo que ya hemos hecho en el proceso y la lista de tareas. En el caso ya podremos pasar, o con la aplicación de Trello, podemos pasar ya a lo ya hecho. Pero pasamos ya a seguimiento y control, donde vamos desde las actualizaciones de grupo, donde ya tenemos los actualizados los grupos, tanto para SICOT, el nuevos miembros inactivos. Esto ya es con el programa, el monitoreo de miembros del grupo. Sería tanto para monitorear qué tantas personas están, que haya por lo menos un 90% de los tutorados. Pero nuestro KPI dice que menciona que con arriba de 70%, entonces ya es bastante exitoso de esa manera. Seguimos en seguimiento y control, donde los grupos son de manera de revisión semanal, verificación por envío de notificaciones oficiales, las encuestas rápidas de satisfacción, tanto para ver qué tanto se ha hecho para tutores, personal, ajustes de protocolo según el feedback, tanto con qué tanto se puede actuar ya después de tener esa información. Control de las métricas, que sería recolectar todos los datos de participación, tiempos, ver desviación. Aquí sería el deporte de avance de patrocinador, tanto que el patrocinador es el principal. Entonces, podemos presentar los informes con él, que elaboramos que esté siendo un éxito o en caso de que no lo esté siendo. Hacemos auditorías de manera trimestral para checar que realmente son los informes. Unión de evaluación del piloto. En este caso es por noviembre aproximadamente para revisión con tutores. Y hasta aquí es la fase de proceso. Y ya del final quedó lo de cierre, que sería ya, en este caso, identificar la problemática, pero post implementación. O sea, no iniciamos desde cero, sino después de la ejecución y la operación de SICOT. Entonces vemos qué tanto fueron las incidencias, las causas raíz y las mejoras para las próximas versiones. Pues ya empezaríamos con algo de base, ya no tenemos nada desde cero. Las encuestas de satisfacción, qué tanto fue de manera eficiente, si hay resultados con lo que esperamos principalmente, y verificar los KPIs que se hayan cumplido, recopilar todos los datos, documentarlos, validar coordinación. Y también se hace el documento final de cierre del programa. También el desempeño del plan piloto, qué tanto se cumplió, qué no se cumplió, tanto documentación de lecciones aprendidas, elaboración de propuesta de escalamiento. En este caso, si quiere escalar, porque nuestro plan piloto fue asignado para noveno semestre durante la carrera de ICO. Pero si esto se implementa para nivel de universidad, tanto con otros proyectos, entonces se podría estimar qué tanto se puede escalar,
cuál es, el alcance que se puede proponer y la forma que presentar con el sistema de tutorías, que exista algo como base. También presentamos resultados con el comité de los aquí se incluye todo lo KPIs, resultados, la documentación, presentación en un PowerPoint, archivo de documentación del proyecto, aquí se explica todo por fases y al final se hace la reunión de cierre del proyecto. Y también el cierre del proyecto, tanto el formal con el PMO, que es tanto para agradecer la colaboración con todos los participantes y se hace documentación final. Y ese sería nuestro Trello. Tanto de todas las etapas que se realizaron, qué tanto se hizo en las actividades y aprovechando muy bien esta aplicación para poder tener los checklists, tener imágenes, el orden, los participantes. Aquí sería nuestro patrocinador, que sería profesora Hasem, con, igual con más asistente de Sergio David, con Antonio, y aquí su servidor, que sería con Adrián Manuel. Y eso sería todo en nuestra parte. Muchas gracias por escuchar lo que fue nuestro Trello y con las 5 fases del proyecto. Espero que haya servido para las fases del proyecto. Muchas gracias.